Ejercicios de límites y asíntotas horizontales. Ejercicio número 1. Ejercicios como este, al evaluarse, se tienen expresiones de la forma infinito sobre infinito. Casos como estos polinomios lo que corresponde es hacer una factorización. Es un factor común, sin embargo está hecho a conveniencia, ya que el término de factorización que se extrae es respectivamente el numerador y denominador, la x de mayor exponente. Al hacer la factorización, donde el factor común es x potencia 2, ojo lo que queda dentro del paréntesis. Se empiezan a generar fracciones algebraicas con el denominador es el x cuadrado que sacamos de factor común en el paso anterior. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Casos como este, el 3x sobre x cuadrado se puede simplificar. Entonces, al simplificarlo, obtenemos 3 sobre x. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Expresiones como estas fraccionarias, evaluadas en un límite al infinito, lo que ocurre es que ellas se aproximan a cero. Es decir, esto va a ser 3 sobre infinito menos 1 sobre un infinito cuadrado menos 2 sobre un infinito cuadrado. Cuando una constante se divide entre un número extremadamente grande, lo que va a ocurrir es que esos valores se van a aproximar a cero. Entonces, la estrategia de sacar este factor común corresponde a la idea de formar este tipo de fracciones que se aproximen al valor de cero, y entonces para efectos del cálculo del límite estas partes se vuelven despreciables. Tenemos que tomar en cuenta que esta parte de la expresión se va a simplificar. Al simplificar esta parte de la fracción, su resultado es 1. Y vemos que de lo que quedaban de los paréntesis, todas las partes que mencionamos que eran despreciables se van a omitir. Por eso es que solamente quedan los factores numéricos 1 y 3. ¿Qué se puede generalizar a partir de todo esto? Que si ambos grados de los polinomios del numerador y del denominador son iguales, en este caso ambos son cuadráticos, el resultado del límite va a estar ligado a los factores numéricos que acompañan a las variables de mayor exponente. Ahora reitero, esto ocurre solamente cuando ambos son del mismo grado. Efectos de la respuesta, podemos decir que por lo tanto el límite que queríamos calcular da por resultado 1/3, y entonces un límite al infinito cuyo resultado es una constante. Decimos que existe una asíntota horizontal en y igual 1/3 cuando los valores de x se aproximan hacia más infinito. Ejemplo número 2. El límite cuando x tiende a más infinito de la expresión 2x menos 1 potencia 2 entre la expresión 7 menos 3x potencia 3. Si nos guiáramos con el ejemplo anterior, podríamos decir, es que ambas expresiones son del mismo grado, y entonces el resultado será 2 sobre menos 3. Sin embargo, esa idea es falsa, ya que este potencia 2 y el potencia 3 van a afectar directamente el grado de los polinomios en cuestión. Ahora, entonces, ¿cómo saber realmente el grado? Muchas veces pensaríamos en desarrollen las fórmulas notables de grado 2 y de grado 3, pero eso no siempre es lo más rápido o lo más ágil para resolver el ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer es factorizar a lo interno de estos paréntesis, como verán a continuación. Remarcando en azul los paréntesis para guía, y sabiendo que esta expresión es de la forma infinito sobre infinito, cuando se factoriza, si sacamos el factor común x en cada expresión de forma conveniente, generando estas fracciones, entonces ojo que este potencia 2 y este potencia 3 se mantiene para toda la expresión factorizada. Entonces obtenemos que el resultado sería x por 2 menos 1 sobre x, que esta sería la forma una constante sobre infinito, todo potencia 2, y x paréntesis 7 sobre x menos 3, cierra paréntesis, potencia 3, donde este 7 sobre x se convierte otra vez en la forma una constante sobre infinito.
En el cálculo del límite, estas expresiones de constante sobre infinito van a aproximarse a valores muy cercanos al cero y su resultado se vuelve despreciable para el cálculo del límite. Entonces solo conservamos aquellas partes cuyo valor no es despreciable para el cálculo. De esta forma, obtendríamos que la expresión, el límite que queremos calcular, vamos a obtener el mismo resultado que al calcular este límite. Al efectuar las potencias obtenemos por resultado en el numerador 4x potencia 2 y en el denominador menos 27x potencia 3. Ahora, aplicando una ley de signos, a dar ese negativo al frente de la expresión y también vamos a simplificar esas x. Al simplificar la expresión y evaluar el resultado que obtuvimos, vamos a obtener una forma donde el menos 4 sobre 27 por una cantidad extremadamente grande, o sea, nos crea la idea de una constante sobre un infinito, y eso ya lo hemos dicho varias veces, son valores que se aproximan a cero, o sea, este límite se va a aproximar a cero. Por tanto, podemos concluir que el límite que deseamos calcular da por resultado 0 y hay una asíntota horizontal en y igual 0 cuando los valores de x se aproximan a más infinito. Es importante una generalización a mencionar, es que este potencia 2 me va a decir cuál es verdaderamente el grado de esta expresión lineal, o sea, ella se va a convertir en una expresión cuadrática, mientras que el denominador se va a reescribir como una expresión cúbica. ¿Qué otra cosa podemos observar? Que en el caso cuando el grado mayor está en el denominador, se puede generalizar incluso para otros ejercicios que el resultado del límite será 0. Ejercicio número 3. Límite cuando x tiende al menos infinito de la expresión cuadrática x cuadrado más x más 1 entre la expresión lineal x menos 3. Al evaluar este límite de la forma infinito sobre infinito, de manera semejante a los ejercicios anteriores, vamos a realizar una factorización a conveniencia para resolver el límite. Al realizar esta factorización, obsérvese que se tiene x entre x cuadrado, que es una expresión que se puede simplificar. Al simplificarla, obtenemos la expresión 1 sobre x. Ahora, como se ha mencionado también anteriormente, las formas una constante sobre una x que tiende a infinito, o sea, las formas constante entre infinito, sus valores se van a aproximar al número 0, convirtiéndose así en expresiones despreciables para lo que sería el cálculo del resto del límite. Una vez simplificado, obtenemos por resultado la expresión x cuadrado sobre x, la cual se puede simplificar una vez más. Y de esta forma obtenemos, único criterio sería la letra x. Al evaluar, obtenemos que esto da menos infinito. Por tanto, decimos que el límite que queríamos calcular da por resultado menos infinito. A diferencia de los ejemplos anteriores, obsérvese que aquí el resultado no es un número real. Por tanto, en la función con este tipo de criterio no existe una asíntota horizontal. Conclusiones principales de este tipo de ejercicio. Cuando el numerador tiene mayor grado que el denominador, vamos a obtener que el resultado va a ser un infinito, negativo en este caso, pero puede ser positivo en otros. Segunda observación que hay que hacer, cuando el resultado de un límite al infinito es un infinito, no hay una asíntota horizontal asociada a esa función. Ejercicio número 4. El límite cuando x tiende a más infinito de la raíz de x menos la raíz cúbica de x. Este tipo de ejercicios es especial porque además de su forma indeterminada, infinito menos infinito, no se puede resolver con los métodos de racionalización utilizados en temas atrás, ya que por un lado tenemos una raíz cuadrada, pero por otro una raíz cúbica. Entonces, aplicar las fórmulas para completar una diferencia de cuadrados o una diferencia de cubos no es lo suficientemente útil para este caso. En situaciones como estas,
Utilizaremos una sustitución, es decir, se va a cambiar la variable x por alguna otra variable. Al hacer ese cambio, se va a ver afectado la variable que aparezca en el límite. Y también para este caso específico vamos a utilizar otra variable con un exponente lo suficientemente grande, pero lo justamente pequeño, que nos permita, por así decirlo, cancelar ambas raíces. Es decir, se necesita cancelar un raíz cuadrada y un raíz cúbica. Para este ejercicio se utilizará la sustitución u potencia 6 en lugar de la x. Pero al definir la sustitución, como ya se mencionó, hay que cambiar también la variable del límite. Entonces, en casos como estos, utilizando esta sustitución, tenemos que tener en cuenta que si x es igual a u potencia 6, también podemos decir que la raíz sexta de x es igual a u. Entonces, para calcular a qué valor va a tender u, si x tiende a más infinito, usando esta igualdad, u va a tender a la raíz sexta de más infinito, cuyo resultado también es infinito positivo. Observen que de esta forma, al hacer la sustitución, estamos obteniendo entonces las expresiones raíz de cuadrada de u potencia 6 menos raíz cúbica de u potencia 6. Como ven, lo único que se hizo fue cambiar las x por las u. Ahora, haciendo un cambio de notación de raíces exponentes, obtenemos entonces las expresiones u potencia 6 medios menos su potencia 6 tercios, fracciones en el exponente las cuales podemos simplificar. Al simplificar estas fracciones, entonces obtenemos de resultados límite cuando u tiende a más infinito de u potencia 3 menos su potencia 2, al cual se le puede aplicar un análisis similar al de los polinomios trabajados en los límites anteriores. Si la expresión se evalúa, obtenemos la forma infinito menos infinito. Entonces vamos a factorizarla por conveniencia, o sea, sacando la variable de mayor exponente como un factor común, y obtenemos esto otro en el segundo factor. ¿Qué extra vamos a hacer? Vamos a simplificar esta fracción. Entonces u potencia 2 entre u potencia 3, al cancelarse, se va a obtener 1 menos 1 sobre u, que es una forma 1 sobre algo que va para infinito, o sea, su valor es despreciable ya que se aproxima al 0. Entonces ese límite es equivalente al límite cuando u tiende a más infinito de u potencia 3 multiplicado por 1. Esto al evaluarse se obtiene por resultado más infinito. De esta forma podemos concluir que el límite que queríamos calcular originalmente tiene por valor más infinito y entonces no hay asíntotas horizontales. Ejercicio